Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Acá estamos reunidos para otra clase. Vamos a hablar hoy de osteoporosis, osteopenia y de enfermedad de Paget. Vamos a definir primero la osteoporosis. Mejor dicho, antes que la osteoporosis, la osteopenia. La osteopenia podemos decir que es una disminución de la densidad mineral ósea y que es la precursora de la osteoporosis. Ese era un concepto que se usaba. La Organización Mundial de la Salud definió a la osteopenia como una T-score menor a menos 1,0 y mayor a 2,5, mejor dicho, mayor a menos 2,5, determinada por una prueba de densitometría ósea. ¿Qué es eso de T? La escala T es una escala que hace referencia a la medida de la densidad ósea de la población sana del mismo sexo y de 20 años de edad. Repito, esa es la escala T. Hace referencia a la medida de la densidad ósea de una población sana del mismo sexo y 20 años de edad. El uso de osteopenia ya ha caído en desuso. ¿Por qué motivo? Porque sabemos que es una disminución de la densidad mineral ósea, sí, perfecto. Y se decía que era precursora la osteopenia a la osteoporosis. Hoy cambió ese concepto. Hay una clasificación de la osteoporosis y el primer grado de osteoporosis se llama osteopenia. Ese valor de T-score de menos 1,0, o sea, desde menor a menos 1,0 a mayor a menos 2,5 en esa escala T, bueno, eso es la osteopenia. Es el primer escalón de la osteoporosis. Por lo tanto, ha caído el término de osteopenia en desuso. El término que sí se usa es hoy en día osteoporosis. Podemos decir en principio que la osteoporosis es una enfermedad esquelética caracterizada ¿por qué? Por el adelgazamiento del hueso, o sea, hay una pérdida de masa ósea, ¿no? Y va acompañada de un deterioro de toda la microarquitectura del tejido óseo. Y esto compromete la resistencia del mismo y también le da una mayor fragilidad a los huesos y también un aumento del riesgo de adquirir una fractura, o mejor dicho, el riesgo de que se produzca una fractura. Los huesos más comprometidos están en la columna vertebral y también en la cadera, pero cualquier otro hueso puede ser afectado, pero fundamentalmente la columna vertebral y la cadera. Es el principal riesgo a sufrir fracturas por la fragilidad ósea, ya lo dijimos, y este riesgo aumenta con la edad. Por lo tanto, es un problema de salud pública que tiene repercusiones. Todo problema de salud pública tiene repercusiones. ¿Y cuáles son esas repercusiones? Repercusiones sociales, repercusiones sanitarias, repercusiones económicas, repercusiones individuales, etc. Es una enfermedad que provoca dolor, que provoca límites funcionales, alteración de la calidad de vida del ser humano. Entonces, la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, la define en las mujeres como una densidad mineral ósea menor o igual a 2,5. Desviación estándar por debajo de la masa ósea promedio de las personas sanas de 20 años, medidas por densitometría ósea. Repito, esta densidad mineral ósea se mide con un aparato llamado densímetro y la prueba se llama densitometría ósea. La osteoporosis es una enfermedad silenciosa.
antes de continuar avanzando, yo les quiero decir lo siguiente. ¿Se acuerda que yo les había mencionado que osteopenia era el primer peldaño de la osteoporosis? Y si nosotros clasificamos a la osteoporosis según la pérdida de masa ósea que hacemos a través de una densitometría ósea hecha con un densitómetro, decimos que lo normal es cuando la densidad mineral ósea, es superior a -1 con una desviación estándar en la escala T. Luego viene la osteopenia, que es la definición que yo le di al principio de la clase. Es cuando la densidad mineral ósea se encuentra entre -1 y -2,5 desviación estándar en la escala T. O sea que la osteopenia, digamos, este grado de osteopenia generalmente no precisa tratamiento con fármacos. Luego viene la osteoporosis propiamente dicha. La osteoporosis propiamente dicha es cuando la densidad mineral ósea es inferior a -2,5, con desviación estándar en la escala T, ¿verdad? Que es la definición que yo di de osteoporosis recién. Y luego está, cuando el otro grado sería la osteoporosis ya establecida, es decir, cuando ya existe la osteoporosis, o sea, la que yo acabo de describir anteriormente, y esta ha ocasionado la fractura del hueso. Entonces, lo normal, vimos, si nosotros clasificamos la pérdida de masa ósea, ¿no?, a través de la densitometría, bueno, lo normal, ya repito, es cuando la densidad mineral ósea es superior a -1, desviación estándar en la escala T. Osteopenia, ya dijimos al principio de la clase, osteoporosis lo acabo de decir, y luego está ya la osteoporosis ya establecida, digamos, cuando está avanzada. Dijimos recién que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa. Es una enfermedad silenciosa que se presenta más en mujeres que en varones y que aumenta con la edad. Generalmente el nivel de estrógenos influye muchísimo en la aparición de esta enfermedad, y en la mujer entre alrededor de los 50 años más o menos, cuando comienza con los problemas de la menopausia, bajan los estrógenos y ahí empiezan los problemas de la osteoporosis. Pero hay otros factores que aumentan el riesgo a padecer osteoporosis. Por ejemplo, la deficiencia de calcio, deficiencia de vitamina D, deficiencia de calcio y vitamina D por malnutrición, te lleva a la osteoporosis, la vida sedentaria, la falta de actividad física, consumo de tabaco, consumo de alcohol. También aparece la osteoporosis como una enfermedad secundaria a una ya instalada. Por ejemplo, en un paciente con enfermedad celíaca te puede tener como una enfermedad secundaria osteoporosis, o como un paciente con una gamapatía monoclonal también te puede tener después hacer una osteoporosis, o una insuficiencia renal, o una diabetes mellitus, o una acidosis tubular renal. Todas estas enfermedades primarias pueden traer aparejada en forma secundaria una osteoporosis. Entonces, para la osteoporosis lo mejor es la prevención. Ya dijimos que el hueso, o sea, el tejido óseo, no es un tejido muerto, es un tejido vivo y dinámico a lo largo de toda la vida, cosa que la gente piensa lo contrario. Y que permanentemente hay un proceso de osificación permanente. El hueso crece y luego se remodela.
a través del recambio óseo constantemente. Entonces, hay un proceso de formación, de crecimiento y de remodelación del hueso, ¿verdad? Y intervienen, ya dijimos, factores hormonales, minerales, actividad física, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante que la mujer y el hombre lleguen a la edad adulta con sus huesos bien formados, como corresponde, porque después cuando vienen estos problemas, que se empieza a perder masa ósea, si ese hueso ya desde chiquito está mal formado, se va a agravar el cuadro muchísimo. En cambio, si el proceso de osteoporosis encuentra un hueso fuerte, bien formado desde la niñez, la cosa es distinta, el organismo resiste más a la enfermedad. Quisiera mencionarle también, un segundito, que si nosotros tuviéramos que tener en cuenta clasificar las causas por las cuales se produce una pérdida de masa ósea, tenemos que decir que son causas primarias y secundarias. La causa primaria es bastante frecuente, las causas primarias. No se encuentra la causa, o sea, se produce la pérdida de masa ósea a través del tiempo, ¿no? a medida que uno va envejeciendo, y no se encuentra el motivo. Pero después está la causa secundaria de pérdida de masa ósea, que es cuando es causada por una enfermedad o por el uso de algún fármaco en particular. En cuanto a la etiología, o sea, el origen, tenemos que decir, ya mencionamos hace un rato, que los huesos están en un proceso continuo, ¿no? De formación y reabsorción. Formación y reabsorción. Y también el hueso sirve como un reservorio de calcio del organismo. A partir más o menos de los 35 años de edad comienza la pérdida de masa ósea. Después muchas enfermedades, hábitos sedentarios, falta de ejercicio, etcétera, etcétera, hacen incrementar la pérdida de hueso, ¿no? Y es primero entras en una osteopenia, que es una disminución, para luego pasar definitivamente a la osteoporosis. Los principales tres mecanismos que provocan la pérdida de masa ósea son la falta de masa ósea suficiente durante el proceso de crecimiento, o sea, desde que somos niñitos hasta que nos hacemos adultos. El otro mecanismo es la reabsorción excesiva de hueso por parte de los osteoclastos. Y el tercer mecanismo es la formación inadecuada de hueso por parte de los osteoblastos durante ese proceso continuo de renovación ósea. Recordemos que los osteoblastos son las células formadoras de tejido óseo, mientras que los osteoclastos son las células que destruyen el tejido óseo. Por eso es un proceso continuo de formación-destrucción, formación-destrucción. Pero si predomina la destrucción, ahí viene el problema en el futuro. Porque el hueso se debilita y pueden pasar un montón de cosas. Y también, cuando también hay problemas, cuando el proceso de formación es inadecuado, es más rápido de lo normal. Y entonces ahí aparecen deformaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una enfermedad que vamos a ver después, que es la enfermedad de Paget. Entre las enfermedades que hacen perder masa ósea, la menopausia es la principal. ¿Por qué? Porque la menopausia baja el nivel de estrogénico. Y también, generalmente lo padece más la mujer que el hombre, estadísticamente. Y también la mujer puede perder estrógenos, por ejemplo, si le quitan los ovarios. Entonces también, en ese caso, el médico verá si le hace una terapia sustitutiva, si le da más estrógenos o no, eso lo maneja el médico. Las mujeres caucásicas y asiáticas
tienen menor masa ósea que los hombres. Y la pérdida de hueso ocasiona una menor resistencia al mismo, lo que conduce a fracturas de muñeca, cadera, columna, ¿verdad? Las causas que nos llevan a perder masa ósea se pueden dividir en varios grupos. Hay causas endocrinológicas, hay causas gastrointestinales, hay causas medicamentosas, hay causas por fármacos, es decir, es muy variado el panorama, ¿no? Por ejemplo, dentro de las causas endocrinológicas podemos mencionar el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, el síndrome de Cushing, diabetes tipo 1, hipogonadismo, gigantismo, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las causas endócrinas que te pueden hacer perder masa ósea. Después hay causas gastrointestinales como la enfermedad celíaca, la colitis ulcerosa, graves enfermedades hepáticas, gastrectomía, etc. También el consumo excesivo de fármacos, por ejemplo, la gente que toma muchos corticoides, la gente que hace tratamientos psiquiátricos prolongados y toma muchas sales de litio, la gente que toma muchos anticonvulsivantes. Bueno, todo eso hace perder masa ósea. Personas también con procesos tumorales malignos pierden masa ósea. También personas malnutridas pierden masa ósea. Personas con problemas de anorexia nerviosa, personas con alcoholismo, personas con artritis reumatoidea pierden masa ósea, personas con amenorrea. O sea, como ustedes ven, es bastante amplio el cuadro de motivos por los cuales un ser humano puede perder masa ósea. Y las causas primarias realmente pasan inadvertidas, no te das cuenta, a menos que le hagas una densitometría. Y las secundarias son las que aparecen atrás de una enfermedad, que son las que yo me acabo de mencionar. Bien, vamos a continuar. Con esto. Vamos a continuar acá. Bueno, ya dijimos que la alimentación es fundamental, el ejercicio físico, todo ese tipo de cosas. También es importante las actividades al aire libre y hay que tomar sol. ¿Por qué motivo hay que tomar sol? Hay que tomar sol por el hecho, de que favorece la síntesis de vitamina D, de dedo, ¿verdad? Tenemos que decir también que si nosotros hacemos una clasificación de la osteoporosis según su etiología, es decir, según su origen, ya dije, una clasificación sería primaria o secundaria. La podemos clasificar también según la pérdida de masa ósea, que ya lo hicimos hace un rato también. Dijimos normal, osteopenia, osteoporosis y osteoporosis avanzada. Bien, perfecto. Vamos a hablar un poquitito de la etiología, de la epidemiología. Etiología ya hablamos, de la epidemiología. La osteoporosis es una de las enfermedades que afecta a gran parte del mundo. Actualmente, desde el punto de vista epidemiológico, hay 200 millones de mujeres que padecen la enfermedad. Repito, 200 millones de mujeres que padecen la enfermedad. Y es la causa más importante de morbilidad y de mortalidad. El 54% de las mujeres blancas,
El 54% de las mujeres blancas posmenopáusicas son osteopénicas, es decir, tienen disminuida la masa ósea, y un 30% son osteoporóticas, tienen osteoporosis. Y la edad, y a la edad de 80 años, ahí, a la edad de 80 años, el 27% de las mujeres aproximadamente, el 27% ya son osteopénicas y el 70% osteoporósicas. Es decir, la osteoporosis, ¿yo qué quiero significar con este juego de números? Que a medida que avanza la edad, aumenta la osteoporosis, el riesgo de la osteoporosis. Fíjense, a la edad de 80 años, repito, el 27% de las mujeres son osteopénicas y el 70% tienen la osteoporosis. O sea, es una enfermedad que avanza con la edad. En Estados Unidos, el 40% de las mujeres blancas y el 13% de los hombres blancos de 50 años tienen por lo menos una fractura debido a la fragilidad de sus huesos. Se estima que una de cada 3 mujeres y de uno de cada 12 hombres de más de 50 años sufren osteoporosis. Y es responsable, la osteoporosis, de millones de fracturas. Generalmente, estadísticamente, las vértebras más afectadas por la osteoporosis son las vértebras lumbares. Bien, vamos a continuar. Con respecto al cuadro clínico de la osteoporosis, tenemos que decir que dijimos ya que es una enfermedad silenciosa. Generalmente no te avisa, no te da síntomas. Lo importante es que las primeras manifestaciones clínicas, si vos no te has hecho una densitometría ósea, son las fracturas. Entonces la persona empieza a tener fracturas ¿dónde? Columna vertebral, muñeca, cadera. Entonces ahí se prende la lucecita. Y a veces una simple caída te provoca una fractura. Entonces uno empieza a hablar, pero si apenas un pequeño golpecito, bueno, ese pequeño golpecito se debe a que los huesos están debilitados. ¿Por qué están debilitados? Porque tenés una osteopenia, o que ya has pasado la osteoporosis, o que ya tenés una osteoporosis avanzada. El diagnóstico de esta enfermedad, el diagnóstico de la osteoporosis, se hace básicamente a través de la densitometría ósea. Es lo mejor. Pero también el médico puede hacer una serie de pruebas básicas. Primero, una historia clínica bien hecha del paciente. Luego hacerle un hemograma para ver el nivel de glóbulos rojos, blancos, etc. Y después hacerle un dosaje al paciente de numerosos electrolitos, por ejemplo, dosarle sodio, potasio, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina. Bueno, la fosfatasa alcalina es una enzima que está también en el hueso, no solamente en el hígado. Dosarle creatinina para ver cómo están los riñones. Dosar los niveles de vitamina D. ¿Se acuerdan que la vitamina D, que había que tomar sol para que se sintetizara la vitamina D? Bueno, también hacer el dosaje de TSH, o sea, la hormona tirotrófica. También se puede hacer electroforesis de proteínas en el suero. Y también se pueden hacer una serie de pruebas complementarias. Por ejemplo, dosar los niveles séricos de la paratormona, dosar la fosfatasa alcalina, pero la fracción ósea, porque la fosfatasa alcalina tiene isoenzimas.
además de la fracción hepática, hay una fracción placentaria y también una fracción ósea o específica del hueso. Dosarle a la mujer prolactina, dosarle inmunoglobulinas, también se le puede hacer para ver cómo están sus anticuerpos, sus defensas. Además del proteinograma electroforético, se le puede hacer una inmunoelectroforesis. También se le pueden buscar anticuerpos de la enfermedad celíaca, porque vieron que la enfermedad celíaca, en forma secundaria a la enfermedad celíaca, puede aparecer la osteoporosis. Entonces hay que dosar los anticuerpos. Se pueden dosar niveles de T4 libre también, de cortisol plasmático, niveles de cortisol plasmático. También en orina de 24 horas se puede hacer un cliente de creatinina, dosar calcio, fósforo, ¿verdad? Para evaluar todo el metabolismo, ¿verdad? Bueno, también se puede hacer una biopsia duodenal para tratar de excluir una enfermedad celíaca. Después también se puede dosar el factor de crecimiento insulínico tipo 1. También se puede hacer el factor de crecimiento fibroblástico. Y si fuera necesario, se puede llegar a hacer biopsias de hueso. Pero tienen que ser casos así, con mucho dolor, donde el diagnóstico no está muy claro, no se sabe si es un cáncer de hueso o es una osteoporosis. Entonces, ahí se recurre a una biopsia de hueso. ¿Cómo se trata la osteoporosis? Dieta. Una dieta balanceada, rica en calcio, y minerales y proteínas, y también darle a ingerir al paciente, además de alimentos que tengan calcio y vitamina D y proteínas, darle suplementos dietarios. Es muy importante para combatir la osteoporosis el ejercicio físico, la actividad física es fundamental. Y también, además de la actividad física, hay unos medicamentos que se llaman bifosfonatos. Estos bifosfonatos son, por ejemplo, el ácido alendrónico, el ácido risedrónico, el ácido ibandrónico, el ácido zoledrónico. Bueno, en general se llaman alendronatos. Ustedes cuando escuchen, sí, le están dando alendronatos, bueno, son medicamentos, son fármacos para parar la pérdida de masa ósea. Eso es lo que hacen. El médico también le da sales de calcio, se llama calcio base, para que se adhiera al hueso, ¿no? Y no se siga perdiendo calcio. También se le puede dar un medicamento, una paratormona humana, un medicamento análogo a la paratormona humana. Se le puede también dar una sustancia que se llama rabelato de estroncio, y también otro medicamento se llama roloxifeno. También hay otro medicamento que se llama denosumab. Bueno, hay muchísimos medicamentos. Esto es más médico, más farmacológico, ¿no? Es un tema más farmacológico. Pero el médico puede hacerle también, sobre todo a la mujer, un reemplazo hormonal. Repito, los estrógenos, cuando baja el nivel de estrógenos, se aumenta la pérdida de masa ósea. Entonces, el médico decide si le suministra estrógeno para frenar esa destrucción del hueso. Porque, resumiendo un poquito lo que hemos dicho hasta ahora, el hueso está formado por tejido óseo, el hueso tiene tejido óseo, el hueso tiene tejido hematopoyético, el hueso tiene tejido graso, el hueso tiene vasos sanguíneos que lo irrigan, el hueso tiene, hay filamentos nerviosos, hay nervios, pasan nervios. Es decir, que el hueso no es una estructura muerta como se cree, sino que es un laboratorio perfecto, es una fábrica perfecta que está trabajando las 24 horas del día.
En el hueso hay dos procesos, continuos y constantes, que son la formación de hueso a través de los osteoblastos. Los osteoblastos forman hueso. Y un proceso de resorción ósea que llevan a cabo los osteoclastos, ¿verdad? Entonces, del equilibrio entre osteoblastos, del equilibrio entre la producción entre osteoblastos y osteoclastos surge la normalidad del hueso. Porque también dijimos que si se produce tejido óseo de más, se adquieren otras enfermedades, por ejemplo la enfermedad de Paget. Y en sí, si a ustedes les preguntan, eso es con respecto al hueso, pero si a ustedes les preguntan, decir, ¿el tejido óseo qué es? Bueno, ustedes díganle, el tejido óseo es una variedad de tejido conectivo, es un tejido conectivo especializado. ¿Y cómo está formado? Está formado el tejido óseo por las células óseas, que son los osteocitos. Y también tiene una matriz no celular, que se llama sustancia fundamental. Entonces, si usted le pregunta, ¿esa sustancia fundamental de qué está formada? Bueno, está formada por proteínas, fundamentalmente el colágeno, procolágeno, etcétera, etcétera. Y además de proteínas, hay sales minerales, sobre todo sales de calcio. Fundamentalmente, la sal de calcio que predomina son los fosfatos de calcio. Y cuando ustedes escuchan en el laboratorio o en el quirófano decir o escuchar, sí, ¿qué tratamiento te dan para la osteoporosis? O para la osteopenia, primero si es poquito y después si es más avanzado osteoporosis. Dicen, me dan sales, me dan calcio base. Calcio base, ¿por qué? Porque ese calcio base va a ir a la matriz ósea, va a ir a suplir el calcio que falta en esa sustancia fundamental del hueso. Y también lo complementan con los alendronatos que frenan la destrucción de tejido óseo. El diagnóstico se hace fundamentalmente por densitometría ósea. Todos los demás son pruebas auxiliares. En cuanto al pronóstico de la enfermedad, la osteoporosis tiene una tasa, la osteoporosis tiene en sí una tasa de mortalidad aumentada. ¿Por qué motivo? Está aumentada por la probabilidad de que se produzcan fracturas. Entonces, las fracturas de cadera fundamentalmente son muy importantes y te pueden llevar a la muerte, o si no dejarte disminuido físicamente, es decir, dejarte minusválido. Y también hay fracturas de vértebras. Las personas que tienen fractura de cadera, el peligro es que te desarrollen, las personas que tienen fractura de cadera, el peligro es que te hagan una trombosis venosa profunda, o que te hagan un tromboembolismo pulmonar o una neumonía. Entonces, eso nos puede llevar a la muerte. Fíjense, hueso débil, se cae, se fractura, se rompe la cadera, puede quedar, se puede recuperar, pero puede quedar, o si no, con una discapacidad o producir todas estas enfermedades, trombosis, neumonía, etcétera, etcétera, y llevarlo a la muerte. O sea, fundamentalmente la osteoporosis tiene predilección por la cadera, pero también puede afectar las vértebras. Si te afectan las vértebras, la mortalidad es mejor, ¿verdad? Es menor. Si te afectan las vértebras, la mortalidad es menor. Pero te puede dejar con secuelas, por ejemplo, lordosis. Lordosis es dolor en el último tramo de la columna vertebral, o te puede dejar con cifosis. En general, podemos decir así, que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa, que en casos extremos te puede llevar a la muerte, o si no, te puede dejar minusválido, o sea que se empeora tu calidad de vida y se empeora la calidad de vida de todos tus seres queridos. Y pasa a ser un tema de salud pública, porque ya no solamente te afecta a vos y a tu familia, sino afecta también a la sociedad donde vos vivís. Y antes de terminar, les quiero comentar una cosita más.
Yo recién le hablé que había un proceso de formación ósea y de destrucción ósea. Perfecto. Pero también le dije que había un tercer mecanismo que consistía en que el tejido óseo producía más células de lo que correspondía. Entonces hay una enfermedad que se llama osteitis deformante. Osteitis deformante o enfermedad de Paget. Osteitis deformante o enfermedad de Paget, que fue descrita en 1876 por el cirujano británico James Paget. No confundir con una enfermedad, porque existe una enfermedad de Paget extramamaria, o también se llama enfermedad de Paget del seno de las mujeres. En torno al pezón de las mujeres se forma como una mancha de color marrón enorme, y eso es un cáncer, es una lesión cancerosa, también descubierta y descrita por este doctor Paget. Pero cuando yo me refiero a la enfermedad de Paget, me refiero a la enfermedad de Paget ósea, no al cáncer de las mamas de la mujer. Bueno, volviendo entonces a la osteitis deformante o enfermedad de Paget, tenemos que decir que es una enfermedad inflamatoria del tejido óseo de causa desconocida. En principio se dice que es una neoplasia benigna de las células formadoras del hueso, pero tiene un riesgo muy importante, que existe el riesgo de que esta neoplasia benigna se transforme en maligna, es decir, corre el riesgo que se transforme en osteosarcoma, que son muy agresivos. Las causas no se saben. Hay una teoría que dice que es un virus el que provoca la enfermedad de Paget ósea. Se han encontrado nucleocápsides de virus de la rubiola y antígenos de un paramyxovirus, y por eso se dice que se esboza la teoría viral. La teoría viral dice que es la que desencadena esta enfermedad. Entonces, repito, no confundir la enfermedad de Paget, que es una neoplasia benigna, con la enfermedad de Paget de seno, o la enfermedad de Paget extramamaria, que son padecimientos malignos, que llevan el mismo nombre del doctor que los describió. Bueno, chicos, a ver, en esta clase vamos a hacer un pequeño resumen. En esta clase hablamos de osteopenia, que es un término que dicen que ya no hay que usarlo más, que ahora directamente hay que hacer una densitometría ósea y decir, bueno, esta densitometría es normal. O decir, el paciente tiene una osteopenia, lo que hay, si la densitometría está entre tanto y tanto. Y después recién hablar de osteoporosis. Y después de osteoporosis ya acelerada. Perfecto. Es decir, la enfermedad propiamente dicha es la osteoporosis. Bueno, chicos, nos veremos la próxima clase y vamos a tratar, creo que 2 o 3 enfermedades más. Bueno, será hasta la próxima. Gracias.